Amigos do Belén de Begonte, benvidos de novo a esta casa e benvidos ao Nadal en Begonte. Acompáñanos o coro titular da Catedral de Lugo, que dis Marcos Manuel Fernández Mosquera. Acompáñanos a banda de Raba de Begonte, Outeiro de Rei e Friol, que se chama Sons e Soños. E vimos a ser testemunha de como empeza esta edición número 50 do Belén electrónico do Nadal en Begonte, despois de que o ano pasado non fora posible unha edición física e tuéramos que conformarnos, xa non é pouco tampouco, unha edición virtual. Este ano repetiremos a edición virtual, pero por fin podemos facerlo tamén físicamente. E cada un de vos poderá levar publicacións como esta, donde está a exposición itinerante que estamos levando a cabo con motivo dos 50 anos do Belén. O próximo ano está 50 das 50 edicións que ahora se cumplen, a publicación que recolle os traballos premiados en poesía e narrativa o pasado ano no certamen literario, así como o programa xeral. E en esta edición damos a benvida ao noso pregoeiro, o señor García Cariñanos, que é o seu primeiro ano ao frente do Bispado de Mondoñedo Ferrol, e que temos xa unha tradición establecida nos últimos bispos, que o primeiro ano de estadía no Bispado, na sede da diocesana, o obispo ven a ser o noso pregón. Por lo tanto, benvido, monseñor, benvido, pregoeiro do Nadal en Begonte. Gracias a todos por acompañarnos e que comece xa a Santa Misa, dentro da que se vai a ler o pregón por parte do Bispo da Diócese. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vosotros. Buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de los que nos encontramos hoy aquí en esta celebración de la Eucaristía, en la que de alguna manera damos el pistoletazo de salida a esta Navidad en Begonte, esta Navidad en nuestro pueblo. Os invito a que participemos ahora de la celebración. En el fondo, la Eucaristía es la Navidad auténtica, porque es el Señor el que se hace presente. Es Dios mismo, Jesús mismo, que viene a nuestro encuentro, que quiere nacer y que quiere hacerse realidad en algo tan sencillo como en un trozo de carne. Pues con esa actitud ponemos nuestro corazón en las manos del Señor. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Ave, ay de Cristo.
a todos y a cada uno que vos dignastes vir a este templo para inauguración da xa famoso Belén de Begonte. Saúdo a todas as autoridades que nos honrades coa vosa presenza. Saúdo especialmente a don Jesús e don Xulio, almas desta criatura que hoxe nos congrega. Saúdo e agradezo vos a todas as persoas que dun xeito ou outro colaborades ou vindes colaborando ao longo destes 49 anos para que este pequeno milagre sexa unha realidade. Nuestro Belén de Begonte, que os voy a contar, es modelo señero de la tradición belenística que voy descubriendo en esta querida diócesis de Mondoñedo, Ferrol. Una tradición que expresa las raíces cristianas de nuestro pueblo, el amor a su cultura, el gusto por lo propio y lo cercano. Qué hermoso recorrer en estos días los diferentes nacimientos que adornan casas, pueblos, iglesias. Medio siglo de tradición nos habla de mucho esfuerzo, de muchas personas, de mucho cariño y entrega, de mucho amor que no se puede perder. Garanticemos entre todos que esta tradición, que es más que tradición, permanezca entre nosotros con nuevo ardor, nueva savia y nuevas esperanzas. La labor del pregonero es anunciar. Bien recuerdo al pregonero de los pueblos de Castilla, de donde procedo, que recorría las callejuelas y las plazas para anunciar a toda la población algunas de las noticias importantes que acontecían en la tranquilidad y sosiego de la aldea. Con su corneta o con su tamboril llamaba la atención de los ciudadanos que vivían pacíficamente el discurrir de cada día. El pregonero sacaba así de la rutina y despertaba para acoger, comentar y recibir lo extraordinario que se anunciaba. Hoy también me cabe a mí esta grata misión, ser pregonero. ¿Qué es sino el obispo, sino pregonero del Evangelio? En verdad, ¿cuántas veces cada uno de nosotros somos pregoneros de buenas noticias, o quizás de no tan buenas? El encuentro humano está marcado por pregoneros, por pregonarnos continuamente noticias y aconteceres. Con tristeza hemos de reconocer que a veces somos profetas de calamidades, de chismorreos, y en lugar de llevar alegría y esperanza, llenamos el mundo de tristeza, desconsuelo y desesperanza. ¿Cuántos profetas de calamidades siguen llenando nuestras plazas y nuestras calles? Yo hoy quiero ser pregonero de alegría y de esperanza, y anunciar la más bella noticia que jamás el mundo imaginó. Ni siquiera en sueños el más osado de los seres humanos hubiera pensado en lo que aquí acontece. Nuestro Belén de Begonte lo recoge de manera plástica y monumental. En la sencillez de una aldea, en mitad de la noche, en un rincón oscuro, porque no había sitio para ellos en la posada, nos ha nacido el Salvador, el Hijo de Dios. Un niño se nos ha dado, un niño se nos ha regalado. Pero, ¿acaso necesitamos salvación? El hombre de la ciencia y de la técnica, que pone en el progreso su fe y su confianza, ¿necesita ser salvado? ¿De qué tenemos que ser salvados? ¿Un niño puede solucionar nuestros problemas y oscuridades? ¿Una familia pobre nos puede resolver nuestras tinieblas? ¿Qué cambia mi vida por el nacimiento de este niño? ¿Qué luz puedo encontrar en esta escena sencilla y ordinaria? Son estas preguntas profundas que el pregonero hoy os quiere plantear, en la seguridad de que no tienen fácil respuesta y no son tan sencillas de contestar en un sencillo pregón.
Os invito a fijaros en nuestro mundo, en la realidad en la que nos encontramos plagada de tristezas, sufrimientos y desesperanzas. La experiencia del COVID, con su pandemia que estamos atravesando, está suponiendo una experiencia fuerte desde el punto de vista personal y comunitario. Dolor, enfermedad, sufrimiento, paro, muerte. Hemos descubierto radicalmente nuestra propia fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra dependencia de los otros, nuestra pequeñez en nuestro osado endiosamiento tecnocrático. Hemos tocado fondo y hemos levantado nuestras manos suplicando ayuda y socorro. Esto que dramáticamente hemos vivido en nuestra generación visibiliza el estado permanente de la humanidad que no puede dejar de ser criatura. A lo largo de los siglos, el ser humano siempre esperó un Salvador. Desde el Génesis, pasando por los profetas y el pueblo de Israel, como portavoz de toda la humanidad, el grito es unánime. Ven, Señor. Ven, Salvador. Ven a socorrernos y liberarnos de nuestra debilidad, porque solos no podemos. Y Dios, que es Dios porque escucha el clamor y la súplica de su pueblo, no nos abandona en nuestra pequeñez, sino que nos envió ni más ni menos que a su propio Hijo para ser el camino de la nueva humanidad y abrirnos así a la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva que ya han comenzado. Pero nos lo dio en forma de niño, de ser frágil y pequeño en su debilidad. ¿En la debilidad podemos ser salvados? ¿Acaso Dios nos tiene por tontos? Sin fuerza, sin poder ni dinero, ¿podremos solventar nuestra limitación? Pues sí, esta es la respuesta de Dios. Esta es la semilla explosiva que Dios plantó hace 2000 años en el corazón del mundo y que germina con fuerza sanadora y salvadora en cada persona y pueblo que le acoge. Sí, id a ver el Belén y veréis que en ese niño que acuna María y José y al que adoraron los pastores, tenemos la respuesta de Dios al sufrimiento y a nuestra pequeñez. Él encabeza un linaje nuevo que, movido por su gracia, supera cualquier temor y dificultad. Él posibilita que ante este niño surja de nosotros lo mejor de lo que somos y tenemos. Él nos invita a vivir la grandeza de la ternura y de la sencillez que nos humanizan y nos vinculan. Él nos indica el camino de la solidaridad y de la misericordia con cada ser humano, especialmente con el que sufre. Él nos recuerda que el hombre es grande cuando sirve, cuando piensa en el otro, cuando se abre al misterio de Dios, cuando se cultiva la interioridad desde la certeza de que somos más que materia y nos trascendemos en la donación y en la entrega. El niño que adoramos nos regala la vida. Esa vida con mayúsculas que merece ser vivida y que no acaba con la muerte, sino que se alarga en la resurrección que supera los límites de nuestra finitud y de nuestra pequeñez. Ese niño es el Salvador que necesitamos, porque nos da semillas de nueva humanidad y engendra en nosotros la esperanza de un mañana mejor. Me podréis decir, y con razón, que este Salvador no nos saca de nuestros problemas, no soluciona nuestros límites, no nos quita nuestras penurias. No. Nuestro Dios no es un mago conseguidor que elimina nuestra libertad, sino que es un Dios que acompaña, que camina con nosotros, que nos coge de la mano, que va junto a nosotros, que nos ayuda en nuestro crecimiento. Y así, como los buenos amigos, nuestro Dios nos regala fuerza en la debilidad, esperanza en la oscuridad, vida en la muerte, calor en la frialdad, ternura en la soledad, riqueza en la pobreza, horizonte en la limitación, razones para vivir, gozar, festejar el milagro de la vida. El pregonero hoy,
os invita a mirar este Belén de Begonte con los ojos del niño, los ojos de aquel que se sorprende ante los detalles y trasciende los hechos para preguntarse los porqués, los ojos de niño que admira porque solo desde la admiración podemos entender la trastienda de lo que bellamente aquí se nos representa. Los ojos infantiles que se saben preguntar y confiar en aquellos que ya han hecho la experiencia de ser salvados por este niño que hoy sigue naciendo y sigue regalándose. ¿Por qué no hoy hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos y vivir el gozo de acoger la salvación que hoy se nos ofrece? Nuestro Belén de Begonte recoge la idiosincrasia particular de una de nuestras aldeas de Galicia. De esta manera nos quiere anunciar algo también muy grande, que el misterio de la Navidad, el misterio de Jesús que nace, hoy se sigue haciendo realidad en esta tierra y entre estas gentes, con su sencillez y acogida de la que día a día voy siendo testigo. Pero para descubrirlo y reconocerlo, como los pastores y los magos, se necesita observar y escuchar. En la vorágine del quehacer de cada día, en nuestras preocupaciones y trabajos cotidianos, como vemos en este Belén electrónico, podemos perdernos y no reconocer el acontecimiento que sucede tan cerca de nosotros. También a nosotros nos puede suceder que nos perdamos esta salvación que hoy se nos entrega. Por ello el pregonero os invita a observar y escuchar, que es mucho más que ver y oír, como solo hacen los sencillos y los humildes. A eso os invito y convoco en esta Navidad, usando la voz de nuestros poetas. Jesús, que ven que viñeses, co teu corpo miudiño feito un gran facho de luz. Que ven que viñeses, Jesús. Que ven que esteas aquí, nestas terras de Abadín, camiñando a un aso lado e sudando a ben vivir. Jesús, que ven que viñeses, ensinarnos a coidar os poucos nenos que temos e os velliños que son máis. Jesús, que ven que viñeses, pois queremos camiñar moito e ben irmandadas en alegre sociedade. Jesús, que ben que viñeses para poder aturar algunas enfermidades que moitas dores nos dan. Jesús, que ben que viñeses darnos a túa alegría que ás veces custa vivir coa mente xa expelida. Jesús, que ben que viñeses ensinar a perdoar con paciencia e tolerancia cando nos fan algún mal. Jesús, que ben que viñeses darnos forza e humor para defender o pan que gañamos con suor. Jesús, que ben que viñeses enchernos de valentía para sacudir o pé de quen abusa e nos tripa. Jesús, que ben que viñeses falarnos de Deus Pai para que nunca o temamos, pois por nós fai canto fai. Jesús, que ben que viñeses en formas pobres e humildes, deixándonos ver ben claro que a xente pobre prefides. Jesús, que ben que viñeses facer comunidade con todos e todas nós, cousa fermosa e ben grande. Jesús, que ben que viñeses, grazas que damos por vir, contigo estaremos sempre, contigo habemos vivir. Feliz Nadal a todos.
Santo descienda sobre vosotros. Con alegría hemos compartido este pregón, hemos disfrutado con la música que ahora se va a continuar. Gracias por haberme invitado en este primer día, con estas primeras Navidades entre vosotros. Ahora disfrutaremos con el Belén, ¿verdad? Viéndole y contemplándole. Ojalá que sea todo un éxito para todos los que vivís aquí en Begonte. Así que ánimo en esta tarea, enhorabuena por lo que significa y supone en el quehacer de cada día, y seguro que nos iremos encontrando en el discurrir de los días en nuestra vida. Antes de marcharnos, queríamos hacerle entrega al pregonero de este Nadal 2021-2022 de un obsequio, una placa que recuerda que fue nuestro pregonero. Le va a hacer la entrega el alcalde de Begonte, José Ulla, al que pedimos que nos acompañe para esta entrega. Acompaña también miembros de un colectivo muy especial que se llama ASNAIS de Lugo, que hace unos años celebró su cincuentenario. ASNAIS es la Asociación Provincial de Padres de Niños y Adolescentes con Discapacidad Intelectual, que hacen un magnífico trabajo que se manifiesta en esa superación de los propios atendidos en la institución, que con su trabajo dignifican su existencia y provocan una indescriptible satisfacción que solo es posible comprobar si se visita aquella institución, cosa que recomiendo encarecidamente. Entonces, señor obispo, si es posible acercarse un poco más, ellos en el extremo junto a la banda le harán entrega. Son Rosana, Paco, Vanessa, 3 miembros de ASNAIS, acompañados de Mónica, gerente provincial, y de José Reigosa, su presidente. Le van a entregar precisamente una muralla magníficos trabajos, pero especialmente eso es todo el resultado de una vida dedicada a unas personas que solo necesitan un pequeño empuje para subir de manera indescriptible. Ahora pedimos que o delegado da Xunta de Galicia, Javier Arias Fouz, lle faiga entrega dunha bomba da paz ao director da banda de Sons e Soños. Esa primeira para Armando Morales, director da banda Sons e Soños. Que está a punto de cumplir os seus primeiros anos de vida. E pedimos que Manuel Ángel Otero Lejide, que é o alcalde de Mondoñedo, que quixo estar co obispo titular da sede que radica precisamente naquele concello, lle faiga unha entrega de unha bomba da paz tamén ao director do Orfeoncense Coro da Catedral de Lugo, que este ano
cumple precisamente 40 anos como coro nesta actual etapa e que yo vai entregar a Marcos Fernández Mosquera. Agradecemos especialmente a presencia das autoridades, alcalde e concelleiros do Concello de Begonte, delegado territorial da Xunta de Galicia, señor alcalde de Mondoñedo, está o noso presidente de honra, José Luis Hernán Gómez Sastre, presidente de honra de hai prácticamente este medio século que quixo estar desde Madrid, vir estar hoxe con nós. Está Pilar, Josiño e Pilarita, que son a viúva e os fillos do noso creador do Belén, José Rodríguez Varela, fillo predilecto de Begonte, os que agradecemos naturalmente este apoio moral que significa que todos eles estén hoxe con nós. Agradecemos a todos os que teñen algún tipo de representación que representen eses colectivos, como o presidente do Lugo Monumental, dos empresarios da zona do Lugo Monumental que está connosco, e naturalmente o Orfeón Lucense, o Orfeón de Catedral de Lugo, banda Sons e Soños, e de todos vos que facedes inesquecible esta nova tempada do Belén, presencial xa, que seguro que vai a preludiar unha volta a esa normalidade tan esperada. E antes de desplazarnos a donde está o Belén, donde podremos acceder pois en grupos de 25 nada máis por respetar toda a normativa ambiental e por propia seguridade persoal, o Orfeón Lucense vai dar un brevísimo recital de cantos de Nadal e escoitarémolos en unha choza linda noite en la Viaja. Dirixe o seu titular Marcos Manuel Fernández Mosquera.
Moitas gracias a todos por estar aquí, porque hoxe é un día especial e convíñanos este arrouparnos para saber que estamos non só no bon camiño, sino no bon momento, no bon tempo tamén, para de novo ter o Belén de Begonte presencial os milleiros de devotos que veñen a ver. Gracias a todos.